É uma grande honra nossa receber o Dr. Fernando Neuspiller, Dr. Natália Basile, são do IVE Buenos Aires, é, são grandes parceiros nossos, né? E é grande honra, a gente vai ter duas palestras, acho que muito interessantes. Está sendo transmitido via a internet, então algumas pessoas vão acessar e conseguir assistir via YouTube e comentários. Essas perguntas depois a gente repassa para os professores e a gente vai ter a possibilidade de discutir. Então, vai ser chamado para a Natália para falar o primeiro tema. Primeiro você, não? Bem, então, vamos. Bueno, buen día. No sé dónde pararme para no tapar eso. A ver, voy a poner por aquí. Ok, buen día a todo el mundo. Voy a hablar en español, despacito, pero creo que me entienden. ¿Sí? Pues antes que nada, agradecer a Vilará por la invitación. Es mi segunda vez en Belo Horizonte. Así que bueno, hoy me han invitado a hablar sobre preservación de la fertilidad por motivos sociales. Así que vamos a repasar primero un poquito la agenda. ¿Por qué esta aula? ¿Por qué esta clase? ¿Qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad? Que nos encontramos un sábado a la mañana hablando de preservación por motivos sociales. Nos vamos a centrar solo en motivos sociales, no en motivo oncológico. ¿Qué es la vitrificación de ovocitos? Hay mucha gente aquí que tiene experiencia en reproducción asistida, pero entiendo que también hay residentes que no lo tienen tanto. Entonces haremos un pequeño repaso sobre qué es la vitrificación de ovocitos. Veremos si esto implica un riesgo para nuestras pacientes, si implica un riesgo para los recién nacidos vivos que deriven de esos ovocitos vitrificados. También veremos si es una técnica segura, si está lo suficientemente trabajada como para ofrecer resultados seguros. Veremos un poco sobre costo-beneficio y trataremos de responder la pregunta de si todas las mujeres hoy en día deberían preservar su fertilidad. Entonces, empecemos con lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Es evidente, creo que todos sabemos, que las mujeres hoy en día están tomando una decisión completamente consciente sobre si quieren o no quieren tener hijos. Llega un punto en la vida en que decidimos si queremos ser madres o si queremos trabajar, estudiar. Y esta decisión, en el pasado, las mujeres las tomaban sin medir las consecuencias. Hoy en día las mujeres estudian, se meten en internet. Este es un ejemplo de una página web que tiene 20.000 entradas por día. Es decir, la mujer de hoy, la mujer moderna de hoy, se mete en páginas web como estas y aprende que los 40 son los nuevos 30, pero para todos los aspectos, menos si queremos tener hijos. La mujer también entra en Google. Las búsquedas en Google sobre congelación de óvulos han aumentado un 900% en los últimos años. Cuando yo empecé a trabajar en esto, mis amigas no sabían prácticamente lo que era la reproducción asistida. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es la reproducción asistida y mucha gente ya sabe lo que es congelar ovocitos. ¿Y por qué? Porque hay empresas muy famosas que lo ofrecen a sus empleados, como Facebook, como Apple, y después porque hay mujeres famosas en los 30 y en los 40 que han vitrificado sus ovocitos y lo han hecho público. Entonces la mujer hoy en día sabe que esto es un problema, estudia y toma una decisión consciente. El varón también tiene lo suyo. Los varones también deciden ser padres más tarde. Acá ustedes tienen una tendencia de cómo ha ido aumentando la edad que las parejas deciden tener su primer hijo. En el año 1990, las mujeres alrededor de los 27 años y los varones alrededor de los 30. Si cada 10 o cada 20 años vemos que esto aumenta en un par de años. Es decir, no solo la mujer, sino el varón también decide postergar esa paternidad. Si hacemos un análisis en grupos específicos, estos son resultados del último análisis en Estados Unidos, ha habido un aumento de un 28% en aquellas pacientes entre 30 y 34 años que deciden tener su primer hijo en esta franja, y un aumento del 21% en aquellas mujeres que deciden tener su primer hijo después de los 35 años. O sea, esta es la realidad, esto es lo que está pasando hoy en día
en nuestra sociedad y por lo cual el concepto de preservación de ovocitos por motivos sociales ya es algo conocido y algo que se está utilizando. Se extiende a distintos países, distintas regiones, distintas razas. Tendemos a pensar que aquellos países menos desarrollados tienen este problema no es tan grande, pero se repite en raza blanca, raza negra, mexicano, chino, asiático, etc. Y lo que va a terminar ocurriendo es que entonces el número de niños por familia indefectiblemente va a ir reduciendo. En el 1950 las mujeres tenían muchos más hijos, hoy andaremos en un promedio de 2.5 y el futuro va a ser 2 o menos. Es decir, vamos a empezar a tener menos hijos de manera natural y los ciclos de reproducción asistida van a aumentar. Hoy en día estamos alrededor de un 6% de los niños que nacen a través de tratamientos, 6-7%, a través de tratamientos de reproducción asistida, y en algunos países como Dinamarca, por ejemplo, este porcentaje ya está casi cercano al 10%. Entonces, esto es lo que ocurre con respecto a la sociedad. Por otro lado, reserva ovárica, aneuploidías y edad. Todos sabemos que a medida que la mujer va creciendo, el número de ovocitos va disminuyendo. Pero el problema no es solo el número de ovocitos, también el problema es la calidad de esos ovocitos. Todos sabemos, y ya cada vez más, las mujeres saben que a partir de los 40 años, casi el 80% de los ovocitos son aneuploides. Esto también se traduce en embriones. Este es un trabajo muy lindo de Fran Asiak, donde podemos ver que en embriones, la tasa de embriones aneuploides sube dramáticamente después de los 35 años, y lo que también sube dramáticamente es el tipo de aneuploidía. Si ustedes analizan esta diapositiva, las barras azules son embriones euploides, las barras rojas son embriones que tienen un solo error, y las barras verdes y las barras violetas son embriones ya directamente caóticos. Entonces, no solo aumenta el porcentaje de embriones euploides, sino que a su vez el tipo de aneuploidía es significativamente más grave. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Esto es un problema, es algo que existe, es una realidad, y la vitrificación, y particularmente la vitrificación de ovocitos, nos ha brindado una solución. A mí siempre me gusta mostrar esta diapositiva, porque yo creo que la vitrificación es una técnica de laboratorio que realmente ha evolucionado de ser un simple complemento en el laboratorio a jugar un papel fundamental en las clínicas. Si no tenemos un buen laboratorio de vitrificación, tanto de ovocitos como de embriones, ya poco podemos hacer. Es decir, si vitrificamos bien embriones, podemos segmentar ciclos. Si vitrificamos bien embriones, podemos hacer screening genético. Ahora, si vitrificamos bien ovocitos, podemos, por ejemplo, acumular ovocitos en pacientes bajas respondedoras. Podemos crear bancos de óvulos. Y por qué no, y es el tema que vamos a discutir hoy, podemos ofrecerle una herramienta, una solución a esas mujeres de 30 años que deciden todavía no tener hijos. Ahora, ¿qué es la vitrificación de ovocitos? Alguna gente de esta sala estará más familiarizada, otros menos. Vamos a hacer un repaso muy breve desde el punto de vista de la biología. ¿En qué consiste la vitrificación? Es pasar de un estado líquido a un estado sólido sin formar cristales de hielo. Como ustedes por ahí recuerdan de cuando iban a la universidad, cuando una sustancia se encuentra en estado líquido, sus moléculas se mueven y están desorganizadas. Cuando pasamos a un estado sólido, estas moléculas se organizan, pero ¿qué ocurre? Ocupan más espacio. Traducido esto a la célula se rompe. Si se forman cristales de hielo, la célula se rompe. Entonces, la vitrificación básicamente consiste en pasar de un estado líquido a un estado sólido, pero sin cambiar esa organización de las moléculas. Y de esta manera evitamos los cristales de hielo. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando crioprotectores. Hay crioprotectores que entran en la célula y se llaman crioprotectores permeables, y crioprotectores que no entran a la célula, que quedan fuera y cuya función es deshidratar a la célula. En el proceso de vitrificación se usan tanto crioprotectores permeables como crioprotectores no permeables. Y la clave de la vitrificación son tres cosas. La primera es utilizar
una concentración alta de crioprotectores. Si yo utilizo una concentración alta de crioprotectores, voy a bajar la curva de equilibrio de solidificación. Esa es la primera clave. La segunda clave es utilizar una velocidad de enfriamiento rápida. Y esto me va a subir mi curva de transición al estado sólido vítreo. Y como tercer punto clave en la vitrificación es utilizar un volumen muy bajito. Por eso nosotros utilizamos distintos dispositivos. Acá tenemos varios ejemplos. En nuestro caso, utilizamos el CryoTop. Entonces, alta concentración de crioprotectores, rápida velocidad de congelamiento y volumen mínimo. Estas son las tres claves. Tengo que decirles que la vitrificación es verdad que es una técnica manual todavía que tiene una curva de aprendizaje larga y que cualquier desvío del protocolo, por más pequeño que sea, tiene consecuencias muy graves en los resultados. Con esto les quiero decir que para tener un buen laboratorio de vitrificación y para ofrecer la vitrificación de ovocitos como solución, como preservación social de la fertilidad, los biólogos tienen que estar muy bien entrenados y seguir a rajatabla, por así decirlo, los protocolos. También decirles que ya hay en el mercado sistemas automáticos de vitrificación. Pasamos de un biólogo vitrificando a una máquina vitrificando. Y les quiero mostrar unos resultados preliminares de un sistema completamente automático de vitrificación. Esas burbujas representan embriones. El tamaño de las burbujas simplemente significa más embriones o menos embriones. Y en el eje de la Y ustedes tienen la sobrevida. Estos son embriones que son vitrificados por seres humanos, por biólogos entrenados. Como ustedes pueden ver, la sobrevida va entre el 70 y el 100%. No está mal, pero es muy variada la sobrevida. ¿Qué ocurre cuando yo utilizo una máquina completamente automática para vitrificar embriones? Ocurre esto. La sobrevida no solo se mantiene más arriba, sino que se estandariza. Entonces, poco a poco, y no solo con respecto a la vitrificación, vamos a ir moviéndonos a sistemas automáticos que nos ofrezcan resultados estándar. Y yo voy a tener el mismo resultado de sobrevida en IBI Buenos Aires que ustedes acá en Vilará. Eso es lo que va a ocurrir. Esto es ejemplo en embriones, pero quiero que sepan que también se está empezando a aplicar a ovocitos. Resultados muy preliminares, una N muy baja de Dexeus, donde vemos que la sobrevida es similar, no mejora necesariamente la sobrevida todavía, pero lo que sí hace es que la estandariza. Ahora, implica un riesgo la vitrificación. Muchas de mis amigas, no quiero vitrificar ovocitos porque por ahí las hormonas, por ahí el protocolo de estimulación, les da miedo porque creen que por ahí implica un riesgo para la paciente. ¿Implica un riesgo? La respuesta es absolutamente no. Con los protocolos de estimulación que están utilizando, y de eso los médicos entienden más que yo, es muy raro que existan complicaciones. Es verdad que pueden existir algunas, pero son prácticamente anecdóticas. Otra pregunta que también se hacen las pacientes, por los cuales a veces dudan de si vitrificar los ovocitos, es el problema del cáncer de mama. Y nosotros tenemos que informar a nuestras pacientes con trabajos como estos. Este es un paper de JAMA del 2016, donde se analizan 25.000 mujeres en el transcurso de 21 años. Algunas hacían reproducción asistida y otras no. Y los resultados es que las que hacen y las que no hacen ciclos de reproducción asistida tienen el mismo riesgo. Efectivamente, algunas de estas mujeres que hicieron tratamientos desarrollaron un cáncer de mama, pero este porcentaje no es necesariamente más alto que la población general, con lo cual no implica un riesgo para la paciente. Siguiente pregunta, ¿implica un riesgo para el recién nacido vivo? ¿Qué pasa con esos bebés que nacen de óvulos vitrificados? Tampoco implica un riesgo, son perfectamente sanos. Es verdad que tenemos trabajos que hablan sobre bajo peso al nacer, sobre partos prematuros, pero esto no está necesariamente relacionado a la vitrificación de ovocitos. Está relacionado a la infertilidad, a la edad de la paciente, etcétera, pero no al uso
de óvulos vitrificados. Y si ven más abajo, tenemos dos trabajos con una casuística bastante grande. Uno viene de NYU, donde se compararon resultados perinatales entre bebés nacidos de concepción natural versus bebés nacidos de reproducción asistida, ninguna diferencia. Y más recientemente, Ana Cobo en el 2014 ya publicaba resultados perinatales de niños que nacen de óvulos vitrificados versus óvulos frescos, y tampoco diferencia alguna. Entonces no implica un riesgo para la paciente, ni tampoco implica un riesgo para el recién nacido vivo. Y esto es algo que nosotros debemos informar a nuestras pacientes. Luego, es una técnica segura, sabemos ya vitrificar, está este protocolo completamente validado ya en nuestros laboratorios. Bueno, lo primero que tenemos que saber, lo primero que tienen que saber los biólogos es que el ovocito es una célula a la cual no le gusta ser vitrificada. Es una célula extremadamente sensible. Y hay distintos factores por lo cual esta célula es muy sensible. Uno es el tamaño. Es una célula muy grande que hay que deshidratar. Pero más que el tamaño, el principal problema del óvulo es la permeabilidad de la membrana. Porque si ustedes han estudiado, que imagino que sí, vemos que la sobrevida de los pronúcleos, de los ovocitos fecundados, es bastante mejor que la del ovocito no fecundado. Y el tamaño es el mismo. Acá el problema no es tanto el tamaño, es la permeabilidad de la membrana del ovocito. Tenemos problemas con el uso meiótico, una estructura muy sensible a cambios de temperatura, exposiciones mínimas a temperaturas por debajo o por encima incluso de 37 grados, tienen un impacto importante en el uso meiótico, y esto a su vez, más adelante, tendrá un impacto en la segregación de los cromosomas. Tenemos problemas con la zona pelúcida, que se fractura, pero ahora veremos una serie de cosas que podemos resolver sobre esto. Y también tenemos un problema de que a veces el corpúsculo polar rota, y esto tiene sus consecuencias cuando nosotros hacemos ICSI. Utilizamos la posición del corpúsculo polar para ver por dónde inyectamos, pero resulta que el corpúsculo polar ha rotado. Independientemente de todo esto, y esto siempre me gusta decirlo, independientemente del protocolo que usemos, si nosotros vamos a ofrecer vitrificación de ovocitos para lo que sea, tenemos que asegurarnos un mínimo de sobrevida. Un mínimo de un 80 o un 85%, como para nosotros tener la herramienta válida para ofrecerlo a nuestras pacientes. Acá les muestro algunas fotos de lo que sería una sobrevida normal a la izquierda, un ovocito que está medio vivo pero que se está escapando de la zona pelúcida porque tuvo una fractura, y un ovocito completamente degenerado. Por supuesto, lo que queremos es lo de la izquierda. Ahora, ¿podemos tener casos con muy baja sobrevida? Definitivamente. Es un porcentaje muy bajito. Si ustedes analizan este trabajo, ven que un 0,1% de los casos tiene un 0% de sobrevida. Y que si hacemos las cosas bien, solo un 4 más o menos por ciento tiene una sobrevida menor al 70%. Es decir, casi el 80 y pico por ciento de nuestros casos tienen sobrevidas mayor al 70%. Entonces, hay muchos centros que, bueno, o centros o ¿cómo se llama? Compañías que dicen que pueden garantizar un 100% de sobrevida. Esto es imposible. En mi opinión es imposible. ¿Podemos tener casos con 100% de sobrevida? Sí, pero no todos los casos van a tener 100% de sobrevida. Ahora, quería detener un momentito, sobre todo si hay biólogos o gente cercana a biólogos en la audiencia, porque acá tenemos un caso de un ovocito que se ha vitrificado, se desvitrifica, se fractura la zona y no sabemos qué hacer con él. ¿Lo inyectamos? ¿No lo inyectamos? ¿Se puede inyectar un ovocito sin zona pelúcida? Nosotros antes no lo hacíamos, ahora sí. Les quiero mostrar un video, a ver si no me está funcionando el video, de un ICSI en un ovocito sin zona pelúcida.
voy para atrás. Ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces, este es un ovocito vitrificado que cuando se desvitrificó se escapa de la zona pelúcida. Esto no lo hicimos en nuestra clínica, es en una clínica de Japón. Y aquí tienen el desarrollo del ovocito a la izquierda sin zona pelúcida y a la derecha otro con zona pelúcida. Pues aquí tienen el blastocisto que forma, fue transferido y resultó en un recién nacido vivo. Entonces esto me gusta a veces mostrarlo porque tendemos a descartar ovocitos. Nosotros ahora no descartamos nada, inyectamos prácticamente todo. Siempre hay tiempo más adelante para descartar, ¿correcto? Bueno, no todo es la sobrevida. Es importante tener una buena sobrevida, pero tenemos que ir más allá. ¿Cuáles son los resultados clínicos después de utilizar ovocitos desvitrificados? Este trabajo es muy interesante porque tiene una N enorme. Acá ustedes pueden ver resultados clínicos en más de 42.000 ovocitos. La sobrevida, genial, 92,7%. Ahora, ¿qué resultados clínicos se generan de estos ovocitos? Ahí no se ve muy bien abajo porque está lo del Windows y demás, pero decirles que la tasa de embarazo evolutivo utilizando ovocitos, en este caso son de donantes vitrificados, ronda el 45-46%. La sobrevida el 92%, pero si ya hablamos de resultados clínicos, estamos hablando del casi el 45%. Esto a nosotros nos ha dado mucha seguridad en nuestro programa de ovodonación. Ustedes saben que en España la ovodonación es importante, es un país donde mucha gente acude para ovodonación y la vitrificación de ovocitos nos ha permitido utilizar óvulos vitrificados en nuestro programa de ovodonación de manera tal que somos capaces de ofrecer los mismos resultados clínicos a nuestras receptoras si les damos óvulos de donantes frescos versus óvulos de donantes vitrificados. Y esto lo hemos ido compartiendo en todo el grupo y hoy en día todas las clínicas IBI, incluidos nosotros en Argentina, somos capaces de dar los mismos resultados clínicos a nuestras receptoras, ya sea dándole óvulos de donantes frescos versus óvulos de donantes vitrificados, lo cual simplifica mucho el programa de ovodonación y sobre todo las agendas. Ahora, ¿qué pasa con pacientes que utilizan sus propios ovocitos? Porque hoy estamos hablando de preservación de la fertilidad. La donante es la paciente estándar, es la que nos gusta analizar, pero la realidad son mujeres que utilizan sus óvulos propios. Este trabajo no es nuestro, pero también es muy bueno porque tiene una N bastante grande también. Y como ustedes pueden ver, la sobrevida baja un poco, porque no estamos hablando de donantes, pero igual es lo suficientemente alta. Y la tasa de embarazo evolutivo, que de vuelta no se ve ahí abajo, ronda el 38%. Estos son resultados que nosotros tenemos que mostrarles a nuestras pacientes cuando vienen a consulta para preguntarnos sobre preservación de la fertilidad. Porque no es solo la sobrevida que van a tener esos ovocitos, sino es los resultados clínicos que vamos a obtener luego tras usar esos ovocitos vitrificados. Ahora, un poquito de costo-beneficio. Y aquí yo no soy economista, pero algunos grupos, como este grupo holandés, analizan a través de modelos el costo-beneficio de la vitrificación de ovocitos. Y en este caso, utilizaron a pacientes de 35 años que no querían ser mamás, que decidieron que hasta los 40 no iban a ser mamás. Y lo que quisieron demostrar en este trabajo, ¿qué tenía mejor costo-beneficio? Si vitrificar ovocitos, hacer 3 ciclos de vitrificación de ovocitos, o si hacer ciclos de reproducción asistida. Entonces tenemos el primer grupo, son pacientes de 35 años, perdón, el primer grupo de arriba, que vitrificaron 3 veces, 3 ciclos,
luego a los 40 años deciden tener sus hijos, desvitrifican y si no se quedan embarazadas, deciden ver si se pueden quedar embarazadas de manera natural. El segundo grupo no hace nada, no vitrifica ovocitos, no hace ciclos de reproducción asistida y se entrega, digamos, a la naturaleza. Y el tercer grupo no vitrifica ovocitos, a los 40 años intentan durante un año quedar embarazadas de manera natural, si no lo quedan, deciden hacer 3 ciclos de reproducción asistida y sabemos todos el éxito que puede tener un ciclo de reproducción asistida a los 41 años, y si no quedaban embarazadas, intentan hacerlo de manera natural. El modelo que mejor costo-beneficio tiene es definitivamente el primero. Es decir, se les recomienda a las pacientes de 35 años que ya saben que no quieren tener hijos, vitrificar ovocitos a esa edad, o menos. Otro modelo, y en este caso es de un grupo americano, lo analiza de manera diferente y tenemos que saber lo siguiente. Cuanto más joven una paciente vitrifica sus ovocitos, los resultados biológicos van a ser mejores. Pero tenemos que ser realistas que la tasa de uso va a ser menor. ¿Por qué? Porque estas pacientes se van a quedar embarazadas de manera natural. Entonces, cuando son más añosas, los resultados biológicos son peores, pero la tasa de uso es mayor. Y finalmente, ¿deberían todas las mujeres preservar sus ovocitos? Yo creo que para responder esta pregunta nos tenemos que limitar a los resultados, a los hechos. Entonces, ¿es una técnica eficaz? Definitivamente. Estos son resultados de pacientes jóvenes, son resultados de ASRM, donde podemos ver tasas de sobrevida por encima del 90%, tasa de fertilización por encima del 70-75% y buenas tasas de implantación y buenas tasas de embarazo. Ahora, estos son pacientes jóvenes y cuando la paciente viene a consulta para preguntar si tiene que preservar, cuántos ovocitos tiene que preservar, etcétera, etcétera, tenemos que informar sobre el impacto de la edad, porque definitivamente es muy importante que ellas lo sepan. En este trabajo ustedes pueden ver cómo la sobrevida va declinando. Pacientes menores de 35 años rondamos el 95%, pero cuando la paciente ya tiene más de 38 años, ya ronda el 83%. Y estos son los números que nosotros tenemos que mostrarle a la paciente en consulta. Otro trabajo que me gusta mostrar siempre, en este caso, son los resultados de pacientes que preservaron solo por motivos sociales, el tema de discusión de hoy. Lo primero que quiero mostrarles es que solo un 9,3% de estas pacientes ha utilizado sus ovocitos. Es decir, sigue siendo bajo la tasa de utilización. Pero es importante ver cómo varían los resultados en función de la edad. Si una paciente de 35 años o menos vitrifica 10 ovocitos, su tasa de embarazo clínico ronda el 60%. Pero si una paciente vitrifica el mismo número de ovocitos, 10, pero tiene 36 años o más, su tasa de embarazo clínico es prácticamente la mitad. Todo esto también tiene que ser informado a nuestras pacientes, sobre todo cuando nos preguntan cuántos ovocitos debo vitrificar para asegurarme un recién nacido vivo el día de mañana. Este otro trabajo también lo muestra de una manera muy gráfica, muy simple. Tenemos 4 grupos de pacientes, 30 a 34 años, 35 a 37 años, 38 a 40 y 41 a 42 años. Y luego tenemos 3 posibles escenarios. Las rayas azules son la probabilidad de tener al menos un recién nacido vivo. La raya roja es al menos 2 recién nacidos vivos. Y la raya verde, 3 recién nacidos vivos. Si ustedes ven el primer grupo a la izquierda arriba, son pacientes jóvenes. Si esa paciente vitrifica 20 ovocitos entre los 30 y los 34 años, su probabilidad de tener al menos un recién nacido vivo es del 80%. Pero si lo mismo se analiza para pacientes de entre 41 y 42 años, si esa paciente vitrifica 20 ovocitos, su probabilidad es la mitad. Y pensemos todos cuánto podemos llegar a tardar en juntar 20 ovocitos en una paciente de 41 a 42 años. Lo mismo se puede analizar en otros trabajos. Nuevamente vemos que las probabilidades son significativamente más bajas en las pacientes más añosas versus las pacientes jóvenes. Mostrarles también un poquito
de cómo ha ido evolucionando nuestro programa de preservación de la fertilidad en el IBI. Como ustedes pueden ver, el número de ciclos va aumentando cada vez más. Y acá regreso al inicio de la charla. Las pacientes se van informando, las pacientes son conscientes de que tienen que preservar sus ovocitos. Ahora, ¿qué tipo de pacientes están preservándolos? En general, suelen ser pacientes que tienen un nivel de educación bueno, alto, que en general suelen ser pacientes que como mínimo van a la universidad. La mayoría son mujeres solteras, pero hay un porcentaje, alrededor del 20%, que son mujeres que se encuentran en parejas heterosexuales, pero que saben que no quieren tener hijos. ¿Y cuál es el principal factor por el cual están vitrificando? Definitivamente es la edad. Hay otros factores también, pero el principal es definitivamente la edad. Entonces, como para ir terminando, contarles esta pequeña historia sobre esta mujer que se llama Brigitte Adams. Esta es una señora que a los 39 años de edad decidió congelar sus ovocitos. Congeló 11 ovocitos a los 39 años. Los congela y después funda una empresa que se llamaba Exsurance. Ella entonces ahí aconseja a todas las pacientes y era súper pro de congelar ovocitos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Esta mujer después con el tiempo utiliza esos 11 ovocitos que congeló a los 39 años. Solo generó un embrión euploide y tuvo un embarazo bioquímico. Perdió su oportunidad de tener un hijo de manera natural. Y cuando esto le ocurre, se convierte completamente en contra y la vitrificación de ovocitos no sirve para nada, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió con esta paciente es que fue mal aconsejada. A los 39 años, si vitrificamos 11 ovocitos, lo más probable es que ocurra esto. Por eso es importante todos los datos que hemos visto hoy, porque cuando la paciente viene a nuestra clínica tenemos que ser realistas y tenemos que decirles cuáles son sus probabilidades y qué expectativas puede tener esta paciente. Entonces, decirles que la vitrificación ha venido para quedarse, ha causado, en mi opinión, una revolución en reproducción asistida, una revolución que es comparable a aquella revolución de la píldora. Nosotros en los 60 pudimos disociar el sexo de la reproducción. Hoy en día con la vitrificación podemos disociar la reproducción de la edad. ¿Esto es ético o no es ético? Se puede debatir también, pero es una herramienta muy útil y que realmente, en mi opinión, nos ha dado una solución a las mujeres que deciden esperar a ser madres. Y como conclusión, mostrarle esta foto que me compartiste vos, ¿no, Orlando? Esta foto. Esto salió en una website que se llama Embryo Stories. La madre le pregunta a la hija qué quiere para su cumpleaños y la hija le contesta: quiero vitrificar mis ovocitos. O sea, ya estamos llegando a esto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de mi charla? La primera, informar. En mi opinión, informar a las pacientes. Lamentablemente, cuando llegan a nosotros, a las clínicas de reproducción asistida, la mayoría de las veces ya es tarde. Es el ginecólogo convencional quien debería. O no sé de qué otra manera podemos hacerlo, pero me da mucha pena que tenemos esta herramienta, pero cuando vienen ya tienen 40 años. Y vienen a los 40 a preservar su fertilidad. Entonces, informar muy bien que desde el punto de vista médico, la mejor edad para tener un hijo de forma natural es antes de los 35 años. Y si no, vitrifique, señora, sus ovocitos. Decirles que estamos preservando gametos, que no le estamos asegurando su fertilidad, no le estamos asegurando que va a tener un hijo. Eso es también muy importante. Difundir las posibilidades que tiene esta técnica y hablarles de resultados, no darles falsas expectativas. Señora, si usted viene a los 40 años y le vitrifico 10 ovocitos, y la probabilidad de tener un recién nacido bio es bastante baja. Y por último, vuelvo a lo de informar. Es nuestra responsabilidad informar. Lamentablemente es un poco tarde cuando llegan a nosotros, pero igual es nuestra responsabilidad informarles a nuestras pacientes. Y con esto termino. Muchas gracias. No sé si quieren hacer preguntas después, todo al final, ¿no? Ok, muy bien. Thank you. Mi ordenador.
Pues el doctor está con un problema con la presentación, así que si quieren podemos hacer algunas preguntas ahora, mientras después paramos y hacemos más. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentarios, ¿no? Aquí ustedes tienen muchas pacientes que vienen con el objetivo de preservar fertilidad por motivos sociales o no tanto. Sí, claro. Cada transmissão. Mas aqui no Brasil, os dados nossos do ano passado, 23%, 24% das mulheres com mais de 50 anos de idade, que tem curso superior, ou seja, faculdade, né, não tem filhos. Quase uma em cada 4. Isso são dados, aqui no Brasil chama IBGE, é quem faz o levantamento. Então, ou seja, 23%, né? Então, é o número, é quase um quarto das mulheres que têm curso superior e têm 50 anos de idade não tiveram filhos. Então, é um número muito grande, que são justamente o que você tocou, né? Essas mudanças sociais, a gente está deixando para engravidar mais tarde, e aí entra essa questão. E a questão do congelamento como alternativa, né? Que às vezes a pessoa acha que ou seja, o termo preservação da fertilidade é um termo um pouco inadequado. A gente congela óvulos, né? Então, na verdade, isso que é muito importante. Mas os números, quando a gente vai para a parte epidemiológica, são assustadores, né? A nossa taxa, a taxa no Brasil, a taxa de fecundidade é de 1,8 filhos por casal, atualmente. E a gente tem polos de pobreza no país, né? A gente tem estados muito pobres, região da Amazônia, ainda tem muitos filhos. Então você vê que nos grandes centros, a taxa de mulheres sem filhos é muito grande. Então, em torno de 15% hoje em dia é por opção. Existe, obviamente, isso, que são as mudanças sociais como um todo. Mas a grande maioria não. A grande maioria é pelo tarda engravidar. E tem um estudo inglês que depois dos 40 anos de idade, se as mulheres ainda não engravidaram, 50% delas não engravidarão sem tratamento. Ou seja, também não quer dizer que também vai engravidar com tratamento, mas seja, a taxa é alta de não gravidez, né? Ou seja, se ela não teve os filhos, a probabilidade de ela não tê-los de forma simultânea é muito grande. Então, o congelamento realmente é uma questão, né, muito, muito importante para a gente. Até para ver, você que tem uma experiência também nos Estados Unidos, o que eu vi muito questionamento nos Estados Unidos é com relação ao seguinte, queria ver a sua opinião com relação a isso. O que se questiona muito é porque é o seguinte, na verdade, quando você vai para os jornais, New York Times, essas coisas, não é muito o que as mulheres gostariam. Elas gostariam de uma outra alternativa. Ou seja, que não fosse... Porque o que a gente faz? Todo mundo hoje começa a engravidar depois dos 34, 35 anos. Mas a alternativa seria talvez congelar óvulos. Mas o que está acontecendo é o seguinte, a gente vai ter em algum tempo próximo uma mudança social para corrigir isso. Quer dizer, qual a alternativa? Que você estava falando. Qual a alternativa, entendeu? A gente vai congelar óvulos de todo mundo? Né? Então, assim, porque a questão produtiva entre os 25 e 35 anos é muito grande, né? Então, como é que você faz? Então, essa questão que se discute muito, tem muita discussão em jornais americanos sobre isso. Tipo assim, mas é essa a solução que a gente vai dar para as mulheres? Não tem outra? Alguma forma, entendeu? Essa é a questão. Né? Não tem o que fazer, né? Ou seja, que não seja só congelar óvulos, né? Eu gostaria de fazer 2 comentários. Eu não trabalho com reprodução, sou ginecologista geral, atendo no consultório, e quer queira, quer não, as mídias sociais e toda a mídia, televisão, as pacientes já chegam querendo informação. Então, mesmo que o ginecologista não saiba, ele está sendo obrigado a se informar e para poder informar melhor as pacientes. Então, partiu das próprias pacientes esse questionamento, uma vez que hoje o conhecimento ele está ao alcance de todo mundo pela internet. Então, faz parte, eu acho, da orientação do ginecologista, da mesma forma que ele orienta a paciente jovem que não quer engravidar, usar um método contraceptivo, ele tem que começar a partir dos 30 anos já discutir com a paciente se ela está pretendendo engravidar, quando, e se programar para isso. E também em relação a esse comentário do Sandro, muito interessante,
não é exatamente o tema da sua apresentação, mas tem se falado, tem sido aventada a possibilidade de preservação de fragmentos de ovário também para a postergação da menopausa, né? Que atenderia, também atenderia essa outra necessidade da mulher, talvez usar esse fragmento dentro da reprodução, né, assistida, e também postergar a menopausa. São coisas que estão sendo aventadas nessa mudança realmente que está acontecendo, né? Uma mulher de mais de 50 anos hoje se sente muito jovem, muito jovial, e a reposição hormonal ainda é um questionamento, benefícios e malefícios, mas já está sendo questionada isso também, né? Essa possibilidade de postergar a menopausa usando hormônios naturais produzidos por um ovário implantado. Outra coisa, Natália, você comentou uma coisa muito boa, a questão dessa nova geração de ginecologistas, né, de ginecólogos, né? Que a gente fala com todo residente, sabe, Silvana? Que você coordenou nossa residência lá. É o seguinte, essa geração vai ser cobrada no consultório, né? Nós não fomos, nós não fomos. Mas não é? Então, assim, que vai ser cobrada. O que você falou, né, Natália? Que tem que pelo menos tocar no assunto. Se vai, o que vai fazer é da moça, da paciente, né? Mas tocar no assunto, essa geração vai ser muito cobrada. Então, a gente já está pegando na reprodução que vieram de outros ginecologistas e falar, mas nunca me avisou isso, né? ¿Ya está? Bueno, gracias por la invitación, amigos. Eu vou falar devagar também, ou vou procurar falar devagar. Acho que essa apresentação é bastante específica, mas vou tratar de fazê-la mais fácil para os residentes. Quem é residente aqui? 2, 3, ok. Todo o resto faz reprodução assistida, né? Não. Ginecologistas. Ok. Entonces, yo voy a introducir de manera importante, fuerte, en el concepto de personalización de los tratamientos de reproducción asistida. Hace unos 10 u 11 años atrás, o quizá algo más, 12 años, Pepe Remoí me llamó por teléfono. Pepe Remoí es el director, uno de los directores del IBI. Me llamó por teléfono para proponerme iniciar una clínica de reproducción IBI en Buenos Aires. Claramente le dije que sí. Y ellos tenían intención de empezar como en España, a lo grande. Y a mí me parecía un poco fuerte empezar a lo grande. Entonces le sugerí, no, empecemos despacio. Entonces alquilamos un piso de 300 metros cuadrados, en donde el primer año hicimos 56 ciclos. Unos años más tarde, 3 o 4 años más tarde, nos tuvimos que mudar, porque ya llevábamos unos 300 ciclos por año. Entonces nos tocó mudarnos a esto que es el IBI de hoy, que es muy, muy grande. Y nos pudimos mudar básicamente por una razón. Esa razón es el crecimiento. Fuimos creciendo sin parar todos estos años, y ese crecimiento tiene que ver básicamente con una sola variable, que son los resultados clínicos de una clínica de reproducción. Para los que hacen obstetricia, ahí pueden ver las manos, ahí una mano y ahí la otra mano de la madre sacando al filio de la tripa, de la panza. ¿Ok? En una cesárea, ella misma saca a su hijo. Publicado hace muy poquito, muy interesante. Aquí les muestro básicamente los resultados de nuestra clínica y por qué la gente nos elige. Y ahora les voy a contar cómo hacemos las cosas en la clínica para poder tener estos resultados. Estos son unos análisis que nos dan todos los meses o trimestralmente la casa matriz, digamos, y como pueden ver, tenemos resultados bastante constantes. Estos son mujeres mayores de 38 años,
sin diagnóstico preimplantacional, sin PGTA, y como pueden ver tenemos buenos resultados en general, a pesar de no hacer PGTA en estas pacientes. Desde muy chicos, seguramente a los que han estado en el IBI también ya han enseñado ciertas cosas, y todo el mundo piensa que la cadena normalmente se corta por el eslabón más delgado. Y hemos aprendido que, por lo menos así me enseñaron a trabajar a mí, hemos aprendido que cada eslabón de un procedimiento de reproducción asistida puede ser el eslabón delgado. Entonces todos los eslabones son delgados. ¿Y a qué eslabones me estoy hablando? Primero, cómo vamos a estudiar a las pacientes y qué vamos a buscar en ellas. Lo siguiente es cómo vamos a individualizar el tratamiento de reproducción, cómo vamos a individualizar la estimulación de la ovulación, cómo vamos a individualizar el triggering, o sea, cómo vamos a hacer que ese óvulo madure para poder sacarlo posteriormente del ovario durante la aspiración, y si fuera necesario, cómo vamos a individualizar la preparación endometrial. Entonces, nos vamos a dedicar a individualizar los tratamientos de reproducción a partir de este momento. Todos sabemos que a medida que aumenta la edad de la mujer, va a ir disminuyendo, como pueden ver en la línea negra, va a ir disminuyendo la reserva ovárica, y por otro lado van a ir viendo la línea punteada cómo va aumentando la proporción de óvulos de mala calidad o genéticamente anormales. Ahora, no todas las mujeres tienen el mismo recorrido. Ustedes pueden ver en la línea verde mujeres que nacen con una reserva ovárica normal y que van a tener su última menstruación sobre los 50 años. Pueden ver mujeres en la línea púrpura o rosada, mujeres que nacen con menos óvulos y por ende van a tener su última menstruación bastante antes que las mujeres con reserva ovárica normal. Y en la línea punteada pueden ver que hay un grupo de mujeres que nace con una reserva ovárica normal, pero por en general iatrogenia médica, esas mujeres van a terminar teniendo su última menstruación como si fueran mujeres que nacieron con menos óvulos. Entonces, por medio de una cirugía en el ovario, quitar endometriomas de manera inapropiada, etcétera, etcétera, esas mujeres van a terminar con una reserva ovárica peor. Ahora, no existe, como pueden ver en la gráfica de abajo, no existe ninguna herramienta, ningún biomarcador que nos prediga cuál es la probabilidad de gestación de una mujer. Pero sí, en el gráfico de arriba pueden ver que existen muchas variables que nos pueden ayudar a distinguir qué mujer va a tener una respuesta mejor y qué mujer va a tener una respuesta peor. Y dentro de esas variables pueden ver la edad de la mujer, el recuento de folículos centrales, la hormona antimuleriana y la FSH, que no está acá, bueno sí, y la FSH. Nosotros en Buenos Aires casi todo lo que utilizamos es FSH más edad de la mujer más conteo de folículos centrales, porque hacer HMAGA es muy costoso. Entonces solo usamos esas variables. Y como pueden ver aquí abajo, la asociación de todas esas variables es el factor predictivo que más probabilidad me da para saber qué respuesta va a tener esa mujer a la estimulación de la ovulación. Entonces, una vez sabido esto, lo primero que le preguntamos a esa mujer es ¿cada cuánto tiene su menstruación? Si la mujer tiene la menstruación acortada, yo sé que su reserva ovárica es baja. ¿Y por qué se acorta el ciclo menstrual? Porque la fase folicular está acortada, porque tiene poca inhibina y tiene mucha FSH. Entonces eso hace que los folículos crezcan más rápido. ¿Correcto? Si yo estimulo la ovulación a una mujer que tiene la fase folicular acortada y no intervengo antes de esa fase folicular acortada, lo que va a ocurrir es una asincronía folicular y van a haber 2 o 3 folículos que se van a escapar, 3 o 4 que van a quedar pequeñitos y cuando le hago la aspiración voy a conseguir 3 folículos. Entonces, Renato Fanján publicó hace algunos años atrás
este estudio muy interesante en el cual en la fase folicular del ciclo previo les da estrógenos. Dándole estrógenos vía oral, 4 miligramos de valerato estradiol, lo que logra, como pueden ver aquí, es que la concentración de FSH endógena baje. Si la concentración endógena baja, los folículos no van a intentar crecer. Entonces voy a tener todos los folículos más o menos del mismo tamaño. Y como pueden ver, cuando tengo la media, aquí, cuando tengo la media de folículos más chicos, perdón, cuando bajo la media del tamaño folicular, les hago la estimulación de la ovulación, voy a tener todos los folículos parejitos y finalmente el día de la aspiración, como pueden ver aquí, voy a terminar obteniendo más óvulos maduros que si no hubiera intervenido en la fase lútea del ciclo previo con valerato estradiol. ¿Se entendió? Sí. Ahora, sabemos qué hay que hacer antes. Ahora, respecto a las dosis de gonadotrofinas, hay muchísimos estudios publicados respecto a la dosis. Lo que sabemos es que 200 unidades es mejor que 100. Este es un metaanálisis muy bien hecho, publicado el año pasado. Sabemos que 225 es mejor que 150, pero 300 o más no ha demostrado ser mejor que 225 unidades. Por lo cual, a todo el mundo en general, por lo menos la paciente normorespondedora, le vamos a dar 225 o máximo 300 unidades de gonadotrofinas y no más, porque dar más no mejora los resultados. Lo que este estudio no ha logrado hacer es demostrar si una dosis da más recién nacidos que otro. Probablemente no. Más allá de eso, el estudio no tiene suficiente poder como para demostrar eso. Por lo cual, hasta ahora sabemos que la paciente que tiene la fase folicular acortada, le vamos a dar valerato estradiol el ciclo previo. Sabemos que a la mayoría de las pacientes le vamos a dar hasta 300 unidades. Claramente a la mujer que va a tener, o que pensamos que va a tener alta respuesta, le vamos a bajar la dosis. Pero a la mujer que va a ser, o que creemos que es baja respondedora, darle más de 300 no tiene sentido. Ahora, venimos hablando de muchas cosas, dijimos la mujer normorespondedora, dijimos alguna cosita sobre la alta respondedora, y hace algunos años atrás se publicó este estudio en el cual hablamos de pacientes con mal pronóstico. ¿Y cómo dividimos la paciente de mal pronóstico? Hace ya unos 5 o 6 años atrás se publicaron los criterios de Bolonia para mujeres bajas respondedoras, en el cual se meten todas las pacientes como si fueran iguales. Una mujer de más de 40 es igual que una mujer de 32, pero con baja reserva. Entonces eso hace que sea confuso cómo tratar a estas mujeres. Hace 3 años atrás se publicó esta estratificación o clasificación, que es la estratificación de Poseidón, en donde, como pueden ver, existen 4 grupos de mujeres. La línea esta divide las mujeres jóvenes de las mujeres añosas, y la línea horizontal divide las mujeres de buen pronóstico de las mujeres de mal pronóstico. Entonces, si hiciéramos lo correcto en esta mujer, sería hacer algo bastante diferente a lo que tendríamos que hacer en esta mujer del grupo 4. Básicamente, las mujeres de la parte superior, el grupo 1 y 2, son mujeres que tienen buena reserva ovárica. Y las mujeres de abajo, del grupo inferior, son mujeres con mala reserva ovárica. ¿Correcto? Ahora, una cosa es eso, buena reserva, mala reserva, y otra cosa es este concepto, que no sé si lo tienen presente, es el concepto de Ford, en el cual en una mujer que tiene una buena reserva ovárica, si yo le estimulo la ovulación puede tener 2 comportamientos o 3 comportamientos diferentes. Si tiene 10 folículos al inicio y termino la estimulación con 10 folículos, eso es un Ford alto. Ahora, si arranco con 10 folículos y termino con 4 folículos, la estimulación, eso es un Ford bajo. Y existen algunas herramientas como para poder corregir o darnos cuenta qué paciente va a ser un Ford alto o qué paciente va a ser un Ford bajo.
Aquí lo tiene publicado Renata Fanchan. Básicamente, fíjense, la media de óvulos de las mujeres con un FORT bajo es significativamente más baja que las mujeres con un FORT alto. Entonces vamos a ver ahora si una mujer que va a tener un FORT bajo, durante la estimulación de la ovulación la podemos corregir. Fíjense, la paciente normal, nosotros esperamos que el día 1 tiene todos esos folículos, el día 5 esos, y pensamos que al final de la estimulación va a tener esa respuesta, pero no. Hay algunas mujeres que tienen baja sensibilidad a la FSH. Y esas mujeres, si no nos dimos cuenta durante la estimulación que tenían baja sensibilidad, en vez de tener el resultado anterior, vamos a tener ese resultado. Ahora, existen algunas herramientas que nos pueden hacer dar cuenta qué mujer va a tener una respuesta normal o un FORT normal y cuáles no. Y esa herramienta la tenemos publicada hace muchísimos años, la tenemos publicada hace muchísimos años, acá esto no va, y fíjense ustedes que estas mujeres tienen una cosa, no todas, pero gran parte de las que van a responder así, tienen una cosa llamada polimorfismo de receptores. ¿Qué puede ser polimorfismo de los receptores de FSH y también de LH? Y básicamente nos damos cuenta, esas mujeres, lo pueden ver aquí, porque las que tienen el polimorfismo van a tener una concentración de FSH más alta que las mujeres normales. Y van a tener una recuento de folículos centrales normal. Entonces nos tiene que llamar la atención a aquella mujer que le hacemos una ecografía, tiene un recuento de folículos normal y tiene una FSH alta, no condice, y una AMH normal también, no coincide. Entonces en esa paciente tenemos que pensar que puede tener un polimorfismo. ¿Ok? ¿De qué se tratan los polimorfismos? Se cambia un aminoácido del receptor de aspargina, se ve modificado y en vez de tener aspargina tiene serina. Eso va a hacer que funcione mal. Lo mismo con los de FSH que con los de LH. Y esto está publicado hace muchos años atrás, pueden ver ahí en el 2005, que estas mujeres cuando tienen el polimorfismo, para tener una respuesta similar, van a necesitar más dosis de FSH que la mujer normal. Y de vuelta, ¿cómo nos damos cuenta? Porque esta paciente va a tener concentraciones de FSH permanentemente más altas que una mujer que no tiene el polimorfismo, por lo cual ahí tenemos un buen dato. No existe un solo polimorfismo, existen múltiples polimorfismos. Y Carlo Albigi lo publicó este año en un Human Reproduction, que todas las mujeres con polimorfismos van a tener una FSH basal más alta, todos los polimorfismos. Todos los polimorfismos van a necesitar más dosis de FSH para hacer crecer esos folículos y todos los polimorfismos van a terminar teniendo menos óvulos de lo esperado durante la estimulación de la ovulación. Por lo cual, como venimos hablando, ya lo dijo Natalia, las mujeres en las cuales tenemos menos óvulos de lo esperado, existen dos estrategias. O le hacemos el ciclo con 2 o 3 folículos, o óvulos, perdón, o le acumulamos óvulos. Existe la posibilidad de acumular óvulos si tenemos un programa de vitrificación y desvitrificación que funcione bien. Ahora, existen varias maneras de acumular óvulos. Una de las maneras es hacerlo todo seguido, y ahora les voy a contar de eso. ¿Y por qué lo podemos hacer todo seguido? Porque aprendimos que el crecimiento folicular no es solo en la fase folicular de cada ciclo. Existen, publicado hace varios años, el concepto de oleadas de crecimiento folicular. En base a esto, Filippo Ubaldi publicó este estudio en el cual nos muestra que hace una estrategia que se llama DuoStim. Estimula la ovulación en la fase folicular, saca los óvulos y la sigue estimulando en fase lútea y le vuelve a sacar óvulos. Entonces, en un ciclo de unos 20-25 días, hace 2 estimulaciones y 2 punciones, y de esa manera duplica el número de óvulos que podría obtener. Esto no solo puede empezarse en la fase folicular, también se puede iniciar en la fase lútea y la segunda parte en la fase folicular del ciclo siguiente. Y se podría hacer hasta una tercera punción, o sea, hacer, en vez de DuoStim,
tri-STIM, por ejemplo. ¿Ok? Entonces la paciente baja respondedora en un periodo más corto de tiempo va a lograr tener proporcionalmente la misma cantidad de óvulos que si lo hiciera en 3 o 4 meses, y la proporción de embriones euploides, que es lo que más nos importa, va a ser la misma, tanto cuando estimula en la fase folicular que cuando estimula en la fase lútea. Ahora, si la mujer no se anima o nosotros no nos animamos a hacer esto, como dijo Natalia hace un ratito, existe la posibilidad de obtener tanto de óvulos frescos como de óvulos vitrificados la misma proporción de embriones euploides, y por ende vamos a obtener la misma probabilidad de embarazo, haciendo duo-STIM o haciendo ciclos separados, acumulando óvulos vitrificados o haciéndolo en fresco. La proporción es la misma. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que animarse a vitrificar óvulos, hay que animarse en estas pacientes de mal pronóstico a hacer cosas diferentes porque nos van a ayudar a mejorar el pronóstico de nuestras pacientes. Ahora, hablamos de las pacientes de buen pronóstico, hablamos de las pacientes jóvenes, y el problema que tenemos, como dijo Natalia hace un ratito, no son las pacientes jóvenes, son las pacientes añosas. Entonces, ¿qué propuesta existe en las pacientes añosas? Múltiples, pero todas deberían estar asociadas a una cosa. ¿Y esa cosa cuál es? Dijimos que la probabilidad de aneuploidía, o sea, de embrión genéticamente anormal, está ligada directamente a la edad, como pueden ver aquí, y no está ligada al número de óvulos. Entonces, si tenemos una paciente de 40 años, esa paciente de 40 años sabemos que el 30% de sus óvulos son genéticamente normales, el resto anormales. Por lo cual, lo ideal en todas las mujeres mayores de 38 años es asociarles el diagnóstico genético básicamente para mejorar su pronóstico y acortar lo que nos gusta mucho decir, que es el time to pregnancy. Supongamos que tenemos una paciente que tiene 40 años y tuvo una buena respuesta y termina teniendo 4 blastocistos. Nosotros en IBI hacemos single embryo transfer, transferimos de a uno, siempre en todas las pacientes. Ahora, el azar nos puede jugar a favor o en contra. Supongamos que esta mujer tiene 4 embriones, no les hicimos diagnóstico genético, y el azar hace que en la última transferencia recién le pongamos el embrión genéticamente normal. Entonces la transferimos hoy, la mujer nos embaraza, la transferimos dentro de un mes o 2 meses, la mujer tiene una pérdida gestacional porque el embrión era genéticamente anormal, la transferimos otra vez, no se embaraza y recién dentro de un año va a tener la transferencia del embrión normal. Para reducir el time to pregnancy, la angustia de la paciente, ¿cómo se diría? La fuga de pacientes, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es tener muchos óvulos, muchos embriones, y esos embriones ser diagnosticados con PGTA. ¿Ok? Ahora, cuando pensamos en edad decimos, bueno, no, la edad no solo estará vinculada a la genética o la composición genética de ese óvulo. También hay algunos estudios que dicen que la expresión génica de los óvulos de las mujeres jóvenes es diferente a la expresión génica de los óvulos de las mujeres mayores. Y acá lo pueden ver. Ahí ven óvulos de mujeres jóvenes, los genes sobreexpresados, subexpresados, etcétera, etcétera. Y vean que es bastante diferente de los óvulos de las mujeres añosas. Ahora, una de las posibilidades que uno puede pensar es, bueno, por ahí, aunque el óvulo sea genéticamente normal, si la expresión génica es diferente, la probabilidad de gestación de esta mujer va a ser peor, pero no. Acá pueden ver en barras las diferentes edades de las mujeres, y siempre y cuando se hayan transferido embriones genéticamente normales, van a ver que la probabilidad de gestación siempre va a ser la misma. Por lo cual, hasta acá, la expresión génica de los óvulos no interesa. Solo interesa que el embrión sea euploide. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? PGTA en todas las pacientes. Esta la mostró Natalia y pueden ir viendo cómo a medida que aumenta la edad de la mujer, va aumentando la proporción de óvulos genéticamente anormales. Y a mí siempre me gusta marcar los 40 años,
y ven que el 70% de los embriones que va a tener una mujer a los 40 es genéticamente anormal. Entonces, hablamos de la paciente con mal pronóstico, la paciente normal, y nos queda hablar de la paciente con buen pronóstico, pero con riesgo, la paciente alta respondedora. Como pueden ver, a medida que disminuimos el número de óvulos, disminuimos la probabilidad de gestación, y a medida que aumentamos el número de óvulos, vamos a aumentar el riesgo que tiene esta paciente de hacer el síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es disminuir o cancelar el riesgo de hiperestimulación. Y esa estrategia la podemos hacer de varias maneras. Primero, desde la dosis de gonadotrofinas, disminuyendo la dosis de gonadotrofinas o de FSH que le vamos a dar. La siguiente es que a todas las pacientes le vamos a hacer ciclos con antagonistas de GnRH, o ahora lo hacemos ya con progesterona, no sé si utilizan progesterona en vez de antagonistas. Progesterona para inhibir el pico de LH, y obviamente la descarga de la ovulación siempre la vamos a hacer con análogos de GnRH. Pero en este recorrido que llevamos de la descarga, los más grandes en este grupo que descargábamos con HCG, que aprendimos después a descargar con análogos de GnRH, hemos aprendido que no todas las pacientes a las cuales les queremos descargar con análogos de GnRH van a funcionar bien. Existe un grupo de pacientes que, a pesar de lo que nosotros creíamos, va a funcionar mal. ¿Y quiénes son esas pacientes? Las que el día que le hacemos la HCG, o sea que le hacemos el análogo, si le medimos al día siguiente la LH en orina o en sangre, las mujeres que tengan menos de 15 miliunidades por mililitro de LH van a responder mal al agonista de GnRH. Ahora, es un poco engorroso pensar en que, bueno, a todas las pacientes que descargo con GnRH les tengo que ir a medir la LH al día siguiente. Hace unos días estuvimos con Peter Humaidan, que nos contó que con Juancho García Velasco está haciendo un estudio en el cual le miden en orina a las 12 horas y tiene me dijo un 85 o 90% de valor predictivo con la medición de LH, LH en orina. Más allá de eso, ¿podríamos predecir qué paciente va a tener baja la LH? Sí, las pacientes que tienen una LH basal el día que empezás la estimulación de la ovulación, que tiene una LH basal menor a 2,5. Esas pacientes van a andar mal. ¿Y qué otras van a andar mal? Las pacientes que tomaron anticonceptivos durante mucho tiempo. Esas también van a andar mal. Entonces, a todas esas pacientes, ¿qué les queremos hacer? Les hacemos doble triggering. Aparte de darle análogos de GnRH, le damos un poquito de HCG. Si la paciente es de riesgo, le damos 1500 unidades. Si la paciente es una paciente normal, le vamos a dar las 5000 o 10.000 unidades. ¿Ok? Ahora, este doble triggering no solo sirve para las pacientes altas respondedoras para disminuir el riesgo. También Jean-Ping Kwan publicó hace muy poquito que en las pacientes bajas respondedoras, si le hacemos doble triggering, o sea, 2 inyecciones de análogos de GnRH más HCG, esas pacientes van a tener mayor número de óvulos y los óvulos que tiene van a ser más maduros. Por lo cual, con esto en la cabeza, pensamos, esto lo vamos a pasar, usar en todas nuestras pacientes doble triggering. ¿Por qué? Porque vas a tener más óvulos y esos óvulos van a ser más usables porque van a ser más maduros. Ahora, como le hacemos doble triggering, nos asusta hacerle la transferencia en fresco. Lo podríamos hacer, ya está publicado, pero nosotros preferimos hacer frisol a todas las pacientes. Y acá tienen un paper publicado por un médico de Belo Horizonte, Mateus Rocchi. Este metaanálisis está publicado en Human Reproduction Update a principios de este año y nos cuenta que cuando hace frisol
tiene la tasa de gestación más alta, pero la tasa acumulativa de gestación es la misma, pero encuentra que hay un mayor número de complicaciones en estas pacientes, las que hacen frisol. Nacen niños más grandes para la edad gestacional, hay mayor cantidad de pacientes que hacen desórdenes hipertensivos, y el registro japonés de reproducción asistida también demuestra que aumenta el riesgo de diabetes gestacional y acretismo placentario. Pero no en todas las pacientes, sino en la mayoría de las pacientes que utilizan preparación artificial para preparar el endometrio. Quiero decir, que le dan estrógenos más progesterona. En las pacientes que hacen ciclo natural, estos riesgos están significativamente disminuidos comparados con las que utilizan el ciclo artificial. Entonces, como todo va tendiendo a lo natural, nosotros también. Nosotros a nuestras pacientes ya cada vez menos le vamos preparando artificialmente el endometrio y queremos llevarlas a lo natural. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos así. Menstruación de la paciente, le seguimos un folículo, cuando ese folículo llega a 18 milímetros, empieza con progesterona. No le descargamos la ovulación, le damos directamente progesterona. Y acá tienen rápidamente una tablita en donde pueden ver, vuelvo para atrás, que la tasa de gestación en mujeres menores de 38, la tasa de gestación en ciclo natural en ese protocolo es similar a la tasa con ciclo artificial, por lo cual nosotros ya nos vamos moviendo casi todo hacia ciclo natural, porque aparentemente es más sano para el bebé, para el niño, y es más sano también para la madre. Lo otro que tenemos en la cabeza es cuándo transferir. Si un embrión llega al estadio de blastocisto en día 6, no la transferimos, lo vitrificamos. Y recién la transferimos en otro día, en otro ciclo, con endometrio de día 5. ¿Por qué? Porque la tasa de gestación, como pueden ver, en embriones de día 6 es significativamente más baja que cuando transferís esos mismos embriones en día 5, porque hay una discordancia entre la edad del endometrio y la edad del embrión. Por lo cual, si tienen embriones de días que llegan a blasto en día 6, vitrificarlos y transferirlos en un endometrio de día 5 en el ciclo siguiente. Y para ir terminando, a todas las pacientes, el día de la transferencia, le medimos progesterona. Si la progesterona da por debajo de 9 o de 10 vamos a poner, si la progesterona da por debajo de 10 el día de la transferencia, hay que duplicarle la dosis de progesterona. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen progesteronas más bajas van a tenerlo. Ven aquí, esto está analizado por cuartiles, ven en esta parte que la probabilidad de gestación va a ser más baja y la probabilidad de aborto va a ser más alta. Por lo cual, el día de la transferencia, si le medimos progesterona y le da abajo de 10, le duplicamos la dosis de progesterona para que mantenga los resultados clínicos normales y una tasa de aborto razonable. Finalmente, mostrarles de vuelta los resultados. En pacientes mayores de 38, en pacientes menores de 39, pueden ver que los resultados son muy, pero muy aceptables. Y para un país de Latinoamérica que cuesta mucho, que es Argentina, ¿sí? Entonces todos los días vamos renovando y vamos buscando nuevas estrategias para mantener más o menos estos resultados. Finalmente, contarles que hay que individualizar paciente por paciente, no son todas las pacientes iguales. Si la paciente tiene acortada la fase folicular, darle estradiol, la fase lútea del ciclo previo. Recordar siempre el dual triggering, que es beneficioso para todas las pacientes, no solo la alta y la baja respondedora. Siempre pensar en el frisol, porque a la paciente le da la progesterona elevada, porque no nos gusta el endometrio. Si tenemos un programa de vitrificación bueno, esto va a funcionar bien. Y siempre checar la progesterona el día de la transferencia, porque vamos a mejorar los resultados clínicos solo haciendo una medición, que antes no se le daba importancia y ahora sabemos que es crucial.
agradecerles finalmente por estar acá y nada, preguntas. Primeiro, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu vou falando também em português despacito. Quando você fala da parte clínica, eu já interesso mais, porque nós estamos implementando na clínica esses conceitos novos, né? Utilização de ciclo natural para transferência de embriões congelados e tudo. E eu vejo que a gente tem uma pequena diferença, porque a gente dá o HCG para o trigger. E aí depois, sim, a gente, por medo, né, a gente entra com progesterona, porque tem trabalhos que falam que no ciclo natural você não precisa nem fazer o suplemento da progesterona, mas a gente fica com medo de dar progesterona. E eu vi que toda vez que você falava de dar progesterona, você fazia um gestozinho assim na barriga. Vocês usam a subcutânea. Não? Ah. Nas pacientes que têm progesterona baixa, damos intramuscular. Mas elas usam progesterona micronizada vaginal. Preferes la vaginal ou oral? Vaginal da menos síntomas que oral. No, só outros están. Sí, sí, outros están. Comento isso por causa de Gressinger. ¿Te acuerdas del paper de Gressinger? Sí, en Argentina no hay oral. Ah, não? Ah, muito bem. Então nós começamos a utilizar esse ciclo justamente por causa do resultado obstétrico, não resultado de taxa de gravidez. E aí eu parei para pensar sobre esse trabalho da Labarta, porque é muito interessante, a casuística é muito interessante, e quando nós na clínica nós não temos o hábito de dosar progesterona, porque nós adotamos desde sempre um protocolo francês de estimulação que chama Friendly Protocol, com o qual você não fica tirando sangue toda vez. Até mesmo aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de não termos o laboratório dentro da clínica. Então, uma coisa é dosar, por exemplo, a progesterona 9 horas da manhã, 2 horas depois de ter colocado o progesterona vaginal, outra coisa é colocar 4 horas, 5 horas, nós sabemos que é muito flutuante, né? E não é confiável. Então, eu comecei a pensar, quando eu vi o paper do Gressinger, que mostrava as mesmas taxas de gravidez quando você usava a micronizada e a oral, que quando você dá de hidrogesterona, você não consegue dosar a progesterona. E as taxas são iguais. Então, é um hábito que nós ainda não criamos na clínica. E nós não temos percebido, assim, diferença, impacto de gravidez quando a gente usa o Dufaston e o Progestan em termos de taxa de gravidez. Então, para nós ainda é difícil absorver essa prática do IV, de dosar a progesterona no dia da transferência, né? Além do mais, para nós cria um problema muito grande da expectativa da paciente. O que você percebe isso? Eu não sei se você percebe, mas as nossas pacientes inférteis normalmente já são mais ansiosas e estressadas. E eu acho que nós vamos aumentar ainda mais esse nível de estresse, que ela chega no dia para fazer a transferência e ainda não sabe se vai ter a transferência. Eu queria que você me contasse a sua experiência com isso, de chegar assim e falar, não, sua progesterona está debaixo do 10 e agora nós vamos ter que congelar. Nosotros transferimos, mas duplicamos la dosis de progesterona con intramuscular. Sí, lo medimos. Ya lo hemos medido y no te duplica, pero te aumenta al menos 1/3 la concentración de progesterona endógena. Pero la paciente se queda tranquila sabendo que en el acto de la transferencia se le está poniendo un embrión sin saber si la progesterona va a subir. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque después de un beta negativo, tú sabes cómo es.
La pareja se pone delante de ti y así, bueno, doctor, ¿y qué pasó? Y tú, bueno, creo que sea un problema del embrión. Pero la paciente no se queja así. A lo mejor sería la progesterona que estaba por debajo de 9,2 y tú me pusiste aún así en el embrión. Y tú, no, pero subí la progesterona, pero ¿será que fue un efecto positivo después? Porque antes no estaba bien y ahí después, entonces, ¿sabes lo que quiero decirte? Es que poner eso en nuestra rutina es muy difícil, es muy complejo para comprender la cabeza de la pareja, ¿no? Sí, mira. Vos vas a tener de 33 a 49. Vas a pasar de 33 el ongoing pregnancy a 50, solo corrigiendo la progesterona. Entonces, por ahí te puede resultar difícil el día a día con la paciente, pero si vos le decís, mire, yo le voy a medir progesterona y si su progesterona da baja, rápidamente la voy a corregir, porque usted hoy se toma 2 de la duosterona, se llama de Dufastón. Se toma, en vez de tomar 1, toma 2. ¿Y cómo se da el Dufastón? 1 por día, 1, 3 al día. Va a tomar 6 al día. Hasta el test de embarazo. Si el test de embarazo le da positivo, va a seguir un tiempito más con el doble de dosis. Con eso le vamos a aumentar su probabilidad casi un 20%. Yo ni lo pienso, lo hago. ¿Más preguntas? Na verdade, não é uma pergunta, é uma curiosidade. Eu estou acompanhando o serviço com o Marco Antônio, até comentei isso com ele, que eu estou achando, é uma observação minha, que a dosagem de antimileriano nas pacientes é muito baixa, né? Até falei, até as pacientes abaixo de 35 anos, está sempre menor que 1,5, né? E não sei se é uma amostra viciada, eu até falei, ele falou que não, que ultimamente ele está percebendo isso mesmo, mas não sei, na Argentina, vocês estão achando que está diminuindo mesmo? Isso está acontecendo? Existen 3 tipos de envejecimiento ovárico. El primero es por la edad y existen otros 2 que tienen que ver con la oxidación y la inflamación. Lo que comemos, lo que respiramos, lo que usamos, etcétera, etcétera, hace que aumente la cantidad de ROS, como, ¿sí? Exacto, de radicales libres. Y eso afecta directamente sobre la reserva ovárica. Y lo que comemos, lo que respiramos y lo que hacemos aumenta la inflamación. Y también esa inflamación va directa sobre la reserva ovárica. Y por otro lado, me gustaría decir que ahora estamos haciendo un estudio prospectivo entre casi todos los IBIs. Según la etnia, la reserva ovárica a cierta edad es mayor o menor. Por ejemplo, la gente blanca escandinava tiene peor reserva ovárica que la mujer, que la latina, por ejemplo. ¿Ok? Lo estamos analizando ahora mismo. Me gustaría decir que probablemente la reserva ovárica venga en disminución, al igual que viene en disminución la concentración del semen. Lo que pasa es que no tenemos estudios que nos digan hace 30 años atrás cómo era la reserva ovárica, porque no hacías conteo de recuentos de folículos centrales y tampoco medías antimuleriana. Tem um estudo bacana que fizeram em camundongos, não sei se você viu esse estudo, em várias gerações de camundongo, e expondo ao ROS. E você via, na verdade, em toda a prole. Então, por exemplo, o que o estudo sugeriu, que, na verdade, os nossos avós, né, das mulheres, a sua avó, a exposição que ela teve, que vai determinar
Na terceira geração depois você já tem determinar o que a sua reserva, a exposição, por isso que essa teoria, né, das questões. Então seria a terceira geração, não a mãe, mas a exposição que a avó teve a um determinado produto, substância, etc., que aí lá na frente você vai ter a repercussão em reserva, em qualidade, em tudo isso. Então realmente tem esse questionamento. E esse estudo em Camundongo que pegou diversas gerações de Camundongo e foram expondo e viu que o negócio vai passando, né? Não é... E aí eu acho que aproveitando o gancho então da Luísa, é o papel do ginecologista, né? Porque às vezes nós recebemos umas poucas no consultório com a AMH. Nós tivemos semana passada uma paciente que chegou aqui com um AMH de 2,5 e desejava congelar óvulos a princípio. Aí ela chegou com um AMH de 2,5. Falei, ótimo, vamos começar? Ele tá bom? Ele falou, tá ótimo. Então vou esperar um pouquinho mais. Aqui os brasileiros sempre derramamos todo para último dia. Então, declaração de imposto de renda termina no dia 31 de abril. Eu declaro no dia 31 de abril, eu não faço em janeiro. Tenho todos os dados em janeiro, mas eu espero até 31. Então, aqui tem essa tendência. Quando a coisa está boa para congelar, você deixa piorar, né? Então, a importância do ginecologista, porque antes, o único recurso que o ginecologista tinha para ver a reserva era o FSH. Agora tem o AMH. A desculpa que a gente tinha, que eu também sou ginecologista, você também, para não dosar a reserva ovariana da mulher, era, mas para dosar o FSH, ela tem que ficar um mês sem pílula. E aí ela pode engravidar, então é melhor não fazer. Contar que a idade é tudo. Mas hoje, com a AMH, a gente pode fazer a dosagem do AMH, embora tenha uma pequena queda provocada pela pílula, né? Mas a gente pode fazer a medição da reserva ovariana, mesmo uma paciente em uso de DIU medicamentoso e pílula. Então, é fundamental que a ginecologista saiba isso, que a reserva está caindo, né? Tem um trabalho muito interessante em humanos, que foi o Prêmio Nobel de Medicina, que eu sempre comento com os residentes que passam lá conosco, foi o Prêmio Nobel de Medicina de 2010, que me foge o nome dela agora, uma americana. Ela estudou o encurtamento do telômero. Te acordas? O telômero, que é a parte final do DNA, que ele é que está relacionado com o nosso envelhecimento. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, o telômero vai diminuindo. É por isso que não se consegue clonar um ser humano. Porque você clona um ser humano, ele é um bebezinho de 50 anos, ou um bebezinho de 60 anos. Então, o telômero ele vai diminuindo. E uma prática que nós vemos muito hoje nas mulheres que querem ser saudáveis é a prática de esporte. E ela estudou justamente o impacto de polímeros de plástico sobre o encurtamento precoce do telômero. E ela fala que você começa a diminuir a sua reserva ovariana quando você é bebê. Porque a sua mãe vai lá, faz a mamadeira, deixava na geladeira e fazia banho-maria. Em nossa época, banho-maria também, em espanhol, verdade? Agora é micro-ondas, né? Mas você pegava aquela mamadeirazinha ali com plástico e esquentava e liberava polímeros e desde pequeno já começava a impregnar. As atletas... Eu acho que há mulheres que tomaram mamadeira de vidro. Sim, sim. Não? Bueno. E tu madre também? Claro. E la madre também. E hoje as atletas, elas pegam as garrafinhas de água, vão correr, deixam dentro do carro, no sol, e na hora que esquenta ali, ela chega e gló, 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 né? Então isso é importante. A vida moderna, os plastificados que você leva para o micro-ondas para esquentar, tudo isso tem contribuído muito, né? Maquiagem, né? Paper do ano passado mostrando maquiagem. Aqui no Brasil, se não me engano, foi a Natura, né? Natura comprou o Boticário, né? Porque a Natura desenvolveu, aumentou muito os royalties dela, porque ela aumentou, ela desenvolveu uma maquiagem free de polímeros. E aí, então, começaram a ganhar tanto dinheiro que agora eles estão expandindo no mundo inteiro, inclusive Europa. Por causa disso, esses pigmentos, a mulher passa a maquiagem o dia inteiro e a gente sabe que, ginecologista sabe que você passa um hormônio na pele e é absorvido.
E as mulheres esquecem que quando você passa a maquiagem, você passa 12 horas com um pigmento ali, que é claro que vai ser absorvido e vai provocar reação inflamatória no corpo e nos ovários, né? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, Agradecemos mais uma vez muito a vocês, agradecemos muito a vocês que vieram hoje aqui, são parceiros, vocês estão sempre conosco, desde o iniciozinho do Vilara. Nós estamos comemorando 10 anos. 10 anos de uma empresa no Brasil, ela tem muito valor, porque aqui é muito difícil manter uma empresa, né? E nós buscamos sempre, ao longo desses 10 anos, manter nossa empresa assim, focada na ciência. Ao invés da gente investir um dinheiro em propaganda, que poderia dar muito mais notoriedade para a clínica, a gente insiste nesses 10 anos em investir em ciência. Então, o dinheiro destinado ao marketing de 10 anos da clínica, nós investimos em trazê-los aqui, porque a gente acha que a gente ganha muito em tê-los conosco, no nosso dia a dia, trazem e compartilham informações conosco, trazem informações para aqueles que estão perto da gente, e a gente sabe que o dinheiro ele passa, mas o conhecimento ele sempre fica, né? Então a gente sabe que o segredo do sucesso, eu posso dizer o segredo do sucesso, porque nós com 10 anos, nós já temos um movimento de gente muito grande aqui no Brasil. Mas eu acho que o segredo do nosso sucesso, ele tem um pilar muito forte, que é a ciência, o foco que nós temos na ciência e a seriedade com que a gente trata o paciente e os colegas, que são sempre parceiros conosco, né? E vocês foram os presentes para eles de 10 anos, nosso presente para a comunidade, vocês conosco. Muito obrigado por tudo e obrigado a vocês.